Pues, ahí estoy. Bien, tenemos el delantero. Entonces, lo que yo voy a hacer es estirar, ¿sí? Ese 15% que corresponde al contorno de cadera. Una vez que yo marqué ese 15%, sí. Las dos líneas que están arriba. Sí. La primera, ¿cuál es? Altura de cadera. Altura de cadera, bien. Y la segunda es la altura de tiro. Bien, gracias. La altura de tiro, recuerden que se saca sentada, ¿sí? O sea, yo me siento desde la cintura hasta la base de la silla por el costado. Eso me va a dar la altura de tiro. A veces hay otra forma de tomar la altura de tiro, que es desde la cintura, paso todo abajo y llego hasta el otro lado de la cintura. Hago todo el recorrido. Esta medida, por ejemplo, se toma para cuando queremos hacer el pantalón chiripá. ¿Sí? ¿Vieron ese pantalón que se ata, o sea, se ata del lado de adelante y después se ata de atrás y después se ata adelante y queda abierto en los costados? Por lo general, esa es la medida que se toma para poder hacer ese tipo de pantalón. Para poder hacer ese tipo de pantalón. Para hacer el pantalón que vamos a hacer ahora, solamente con el 15% del cuarto de cadera, nos permite saber cuánto es lo que va a salir hacia afuera este tiro. Una vez que ya lo tengo marcado, lo que voy ahora es ir y marcar la cintura. Muy bien. 28. Hice un lío de fotocopias ayer acá. Lo que voy a hacer es ir a marcar desde la línea de cintura, que sería esta acá, voy a bajar 2 centímetros. Y medio, perdón, 2.5. Y voy a marcar desde acá hacia acá la cintura, o sea, el cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros, que es la pinza, ¿sí? Es el cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros de pinza. Esos 2 centímetros es la pinza que va a llevar después acá en el centro. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta pinza o cuando nosotros hacemos un pantalón y le hacemos una pinza? Esperen que... Ahí. Y ahí. Las pinzas están diseñadas, ¿sí? O están hechas, ¿para qué? Para que nosotros nos entre el cuerpo. Más allá de que si yo, por ejemplo, tengo un cuarto el cuarto de contorno de cintura, supongan que me da 10, yo a esos 10 tengo que agregarle los 2 centímetros de pinza. Si yo en vez de hacerle una, quiero hacerle 3 pinzas de 1 centímetro cada una, yo tengo que agregarle 3 centímetros de pinza. Sí, o sea, lo que yo tengo que agregar es la profundidad de la pinza. María, me perdí. Bien. Con las pinzas, o sea, la cintura, es lo mismo, ¿se acuerdan que cuando hacíamos la parte superior y Sí. teníamos que poner las pinzas, le sumábamos esos centímetros de pinza y ya lo teníamos contado, esos centímetros de pinza. En el pantalón es exactamente lo mismo. Si yo tengo una cintura de 10, yo puedo marcar acá 10, pero después acá no le puedo hacer una pinza. Si yo quiero hacerle una pinza a esos 10, tengo que sumarle los 2 centímetros de pinza. ¿Para qué? Para que después cuando yo lo cierre o cierre esa pinza, la cintura me siga quedando de 10, no de 12. ¿Entiendes?
No. Bien, ahí va. No te preocupes porque, a ver, de las pinzas es complejo poder llegar a entenderlo, así que no te hagas drama. Lo que pasa es que yo es como que me quedé perdida con lo de la cintura. Yo bajé de esos 2 centímetros y ahí me 2,5 perdí. centímetros. Bien, hasta ahí llegamos, 2,5 centímetros bajamos. Sí, Ahora, desde esta punta tenemos que marcar la cintura, ¿sí? el cuarto, El cuarto de contorno de cintura. sí. ¿Cuánto te da tu cuarto de contorno de cintura? 28,5. Bueno, es 28,5 más 2 centímetros, sí, que es la pinza. La pinza que vos le vas a hacer acá. Entonces ahí tenés 30,5. Vos vas a tener que marcar acá arriba, ¿sí? Desde acá hacia el otro costado, 30,5. Sí, Una vez que vos marcaste acá arriba, ahí sí vas a unir desde los 30,5 hacia los 2,5 centímetros que bajaste en sí, una línea vertical, en una línea oblicua sí. y recta. Una vez que vos unís con esa línea, vas a medir cuánto te va a dar de acá a acá. Acá no te va a dar 30,5, por ahí a veces da un poquito más, porque al bajar, ¿sí? Se extiende. Esa No, línea lo que vas a hacer es, te dio me dio, 30,5 más, sí, bueno, perfecto, lo dividís a la mitad. sí, Al dividirlo a sería, la mitad, lo que vas a hacer es marcar 1 centímetro para cada lado, que son los 2 sí, centímetros de flojedad, y la profundidad de la pinza. Adelante puede ser de entre 8 y 10 centímetros de profundidad, ¿sí? En la pinza delantera. Yo hoy mañana me voy a poner a escanear, que tengo de uno de los libros, que es está espectacular. Yo se los voy a leer, pero se los voy a mandar. Es más que nada para personas que tenemos panza o la que no tiene cola. Personas con panza, personas con cola, sin cola. Las pinzas, ¿sí? sí. Dependiendo, por ejemplo, si tenemos cola chata, las pinzas traseras deben ser 2 o 3 centímetros más largas para que quiten el volumen que el cuerpo no necesita. Y en el tiro eso es en el tiro trasero debe ser modificado, bajado 2 centímetros en la cintura para evitar pliegues y bolsas en la cintura. Esto yo se lo voy a mandar porque está bueno para que cuando ustedes hagan el molde, ustedes si saben que si no tienen cola, listo, bueno, yo sé, yo por ejemplo estoy dentro de que no tengo cola y tengo panza. Entonces, no tengo que hacer pinza todo para acomodarme más o menos. En abdomen pronunciado, corrección que conviene realizar en el molde del pantalón para una persona con abdomen pronunciado. Es colocar la línea del tiro delantero paralela al rectángulo. O sea, igual este es otro tipo de molde, o sea, yo el que les estoy haciendo es paralelo. Bueno, después también tengo el de falda, y la falda también con diferentes tipos de panza, el tipo de pinza que hay que hacer. Así que esto yo después se los voy a pasar porque está bueno para que lo tengan. Como ayuda, tengo de talles grandes, tengo uno que es de utilísima de talles grandes, confección de talles grandes. Es divino porque tiene unas cosas que calzan perfectas, teniendo el molde base y después haciendo las modificaciones que ellos le dicen. Si, por ejemplo, no sé, en camisas, por ejemplo, en una camisa tenemos nuestro talle, el molde base, entonces les dice, bueno, tienen que salir hacia afuera 2 centímetros. Y salimos afuera 2 centímetros, o sea, no es que porque nuestra camisa sea más grande tenemos que salir más. No, ya teniendo el molde base, lo que podemos hacer es modificar eso. Así que después les voy a pasar algunos moldes, a escanear algunas cosas. Si encuentro, porque creo que ese lo tenía, el de talles grandes, si encuentro el PDF,
que me habían mandado las chicas, se los paso. Bueno, una vez que ya tenemos, esperen que voy a borrar, porque tengo muchas líneas. Entonces, marcamos las pinzas y en el tiro lo que hacemos es marcar la curvita del tiro. ¿Sí? Ahora, vamos a la botamanga. En la botamanga, si yo, por ejemplo, acá, como vos tenías, Laura, de 5 puntos, no me acuerdo cuánto era, 5.3. 5.6. 6, bien. Lo que voy a hacer es, en el lado contrario, donde tengo el tiro, desde afuera hacia adentro voy a marcar 5.6. Y desde la altura de tiro voy a generar una línea, me voy a unir con una línea recta. Desde el tiro hacia el otro lado, la línea recta. Ahí tengo armado la botamanga, ¿sí?, de mi pantalón. Profe, me perdí que eran los 5.6. Los 5.6, por ejemplo, estaba tomando la medida, ¿sí?, de Laura, del tiro de Laura. Si vos, por ejemplo, en el tiro, ¿sí?, en este 15% te da 3.75, vos tenés que poner en la botamanga, entrar, ¿sí?, desde afuera hacia adentro, 3.75. Dependiendo del tiro, es lo que te va a dar hacia adentro. Ah, bien, a mí me dio 4.05. Estará bien. Listo, pones 4.05 desde afuera Listo. hacia adentro. Gracias, profe. No, de nada. Pregúntenme, o sea, abran el micrófono y pregúntenme porque, por ejemplo, ayer hice el de moldería en el de confección, o sea, me mostré las modificaciones, iba como un cohete. Acá en moldería vamos más despacio, yo voy al ritmo de ustedes, así que no se preocupen, vamos todo más despacito. Prefiero que lo aprendan y lo aprendan bien de entrada, ¿sí?, y despacio. Lo que vamos a hacer, ¿sí?, a la altura, yo lo que voy a hacer es extender la línea de la rodilla, pero se me fue. Voy a extender la línea de la rodilla y en esta altura voy a medir cuánto tengo, ¿sí?, del tiro a la rodilla, lo voy a dividir a la mitad y voy a marcar medio centímetro. ¿Qué voy a hacer con eso? Es apenas una leve curva, ¿sí?, que entre hacia adentro del pantalón. Acá, o sea, pareciera que fuera un montón, pero si ustedes hacen la curva, o sea, si ponen así, ponen medio centímetro, la curva es casi imperceptible y se pierde, ¿sí?, en el costadito. Pero eso es para que la línea, ¿sí?, del tiro no quede recta, sino que quede con una pequeña curva. Oh, por todo. ¿Se entendió eso? Más o menos. Bien, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Esta parte de acá de la línea? Claro, hasta ahí. Llegué a hacer esa curva de Sí. los 5,5 y de ahí para abajo. Y después de la Bien. otra parte también como lento. Bien, de la otra parte no le entras. O sea, de acá abajo entras 5,6. Ah, Y de acá bien. vas directamente al costado del rectángulo. Lo terminás acá abajo. Dale. Eso sí, tengan sí o sí, armen en el recuadro, marquen la mitad del recuadro, que eso le va a servir
marquen la mitad, les va a servir como línea de sentido de hilo y después para hacer las modificaciones en los diferentes tipos de botamangas. Muy importante es el sentido del hilo y más que nada en el pantalón. En el sentido del hilo del pantalón es importantísimo. Si nosotros ponemos el molde torcido, el pantalón cuando lo vayamos a coser se nos va a empezar a virar. Se nos vira el pantalón, pueden ser dos opciones. O sea, virar es cuando vieron que se ponen el pantalón y la botamanga empieza a darse vuelta y se les enrosca la pierna. Una de las opciones es que el pantalón, cuando lo cosieron desde una botamanga, hicieron todo y a la otra botamanga. ¿Sí? El tiro está acá en el centro. Muchas veces cuando se cose de un lado y se termina en el otro, ¿sí? Se hace todo ese recorrido, puede ser que una de las botamangas se dé vuelta. ¿Cómo evitar que nos pase eso? Es desde el centro del tiro hacia abajo cosemos uno, desde el centro del tiro hacia el otro lado cosemos el otro. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que la botamanga no se vire. Si la botamanga se nos vira igual, es porque está mal cortado. O sea, ya cuando nosotros hacemos eso y la botamanga se nos sigue virando es porque está mal cortada la tela. ¿Qué significa estar mal cortado? No está el hilo de la tela. Si nosotros tenemos el orillo de la tela, ¿sí? Este es el orillo, y yo pongo el molde del pantalón, este, ¿sí? Es mi sentido de hilo. Yo tengo que tener desde acá hacia acá la misma medida que voy a tener desde acá hacia acá. Entonces, cuando colocamos el molde, tenemos que medir. El sentido del hilo es tomar la medida de donde nosotros tenemos hacia el orillo de la tela, en los dos lados. Entonces, de esa manera, nos queda parejo. Nos queda bien parejito. Por eso les digo que tengan mucho cuidado con eso. Y además, el pantalón es engañoso a la hora de poder ponerlo y decir, a ver, pero yo lo veo derecho. Uno lo puede ver derecho, pero ¿qué uno pone derecho? Por ahí uno pone derecho esta parte. ¿Sí? Esta parte que tenemos acá, yo por ahí la pongo derecha. Pero si yo esto lo pongo derecho, en vez de esto de quedarme a 90 grados con este, me queda por ahí, o me queda así, o me queda al revés. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo derecho esto, y esto no está derecho, está en forma oblicua. ¿Se entiende a lo que me refiero con esta parte de la tela? Eso es importante más que nada al llevarlo a la hora de la confección. En el molde si lo ponen cruzado no pasa nada, pero a la hora de llevarlo a hacer, sí o sí tiene que estar derecho. Ay, tenía un pedazo de papel pegado en el... Ay, Dios. Bien, te voy a esperar un cachito, Laura, así... ¿Quién más está haciendo el molde como Lau? Yo. Muy bien. ¿Cómo Yo hoy no vas? llegué, lo voy a tener que volver a ver. Sí, Lo encima lindo es que el lo molde estoy haciendo con tus medidas. ¿lo estás haciendo con las medidas que yo había hecho? María, la línea que es desde la cadera hasta la botamanga, Sí. es Desde desde la la línea de tiro. de la línea de Tiro. Es tiro. esta. Bien. Listo, me falta esa nada más y listo. Listo, no hay problema, no hay problema.
¿Qué me decías que estabas haciéndolo con las medidas del que yo había pasado? Ya también lo estoy haciendo, pero una hoja y después paso el molde. Bien. Sí, el molde de pantalón necesita mucho espacio porque el papel nos queda chico. Sí, sí, sí. El molde de pantalón necesitamos mucho espacio. Yo a veces, como para bordar, uso friselina o polipropileno, que para nosotros es más común llamarlo polipropileno. Tengo siempre polipropileno. La mayoría de los moldes, si es un molde que se va a hacer para mí, lo hago en friselina, en vez de hacerlo en papel. Entonces, si me queda listo, ya lo recorté y me queda el molde listo. Y más allá del tamaño de la friselina, que me permite trabajar un poco más holgada, evito de que se me estropee el molde enseguida. Además, si trabajan con una friselina finita, hasta les sirve hasta para calcar, ¿sí? O sea, si quieren calcar el molde de un lado y del otro, lo pueden hacer tranquilamente con la friselina sin tener que usar papel carbónico, porque la friselina pueden ver del otro lado. Entonces, si se quedaron sin papel y tienen friselina, pueden hacer directamente con friselina y usarlo. Es más, probarlo, coserlo, se lo prueban, si les queda bien, listo, ya tenemos el molde base listo. Listo, Bien. ya lo hice. Ya lo hiciste, perfecto. Acá ya tenemos solamente el molde delantero. Entonces tengan en cuenta que este molde no tiene, o sea, no tiene después la presilla para cintura, no tiene la tapa para el pantalón, o sea, es solamente el molde base, ¿sí? Es como la segunda piel hecha en tela plana. Ahora vamos a trabajar en el trasero, en la espalda. Para trabajar en la espalda, lo que hacemos es calcar el molde delantero. Por eso les decía, lo de la friselina viene bárbaro más que nada en esto, porque ponemos el pedazo de friselina arriba y podemos calcar, ¿sí?, el molde. Lo pueden calcar o lo pueden volver a hacer. Y el molde se puede volver a trabajar, se puede volver a hacer. Pero se trabaja siempre en base al molde del delantero. En la espalda, lo que vamos a hacer en el tiro es, esta medida que nosotras tenemos, la multiplicamos por 3. ¿Sí? Si el tuyo era de 5.6, multiplicado por 3, te da, a ver, 5.6 por 3, 16.8. Entonces vos marcás desde la base del rectángulo hacia afuera 16.8. O sea, vos decís, bueno, es un montón porque por lo general a veces te da 11, pero ¿qué pasa? Dependiendo, va a variar también mucho del contorno de cadera del cuerpo de cada una. ¿Sí? El tiro también va a variar eso. Una vez que yo ya tengo marcado el tiro, ¿sí? Es este tiro, o sea, este pedacito yo lo tengo que llevar 2 veces más. Y acá tengo las 3 partes, ¿sí?, del tiro. En la cintura, lo que vamos a hacer es entrar 2.5, ¿sí? Vamos a entrar 2,5 centímetros, y vamos a subir 1.5. Desde acá hacia el otro costado, yo lo que voy a hacer es marcar. Si yo tenía, por ejemplo,
30, o sea, era 28.5, voy con las medidas de Laura, ¿sí? Si tenía 28.5 del cuarto de contorno de cintura, le voy a agregar 3 centímetros de ancho de profundidad de pinza. Me va a quedar de 31.5. Entonces, yo desde este punto, perdón, voy a marcar hacia afuera 31.5. Una vez que yo marqué eso, ¿sí? O sea, donde me da el 31.5, lo que voy a hacer es unirlo hacia arriba. Esperen que voy a eliminar alguna línea. ¿Me repetís, María, cuánto lenteábamos del rectángulo? ¿Cuánto hacíamos para arriba y cuánto hacíamos para adentro? Para adentro, 2,5 centímetros. Y para arriba, 1,5 centímetros. Luego, esa línea, ese centímetro y medio que subimos, lo unimos, ¿sí? Con el cuarto de contorno de cintura más los 3 centímetros de profundidad de pinza. Que no nos va a dar exactamente en el mismo lugar que nos dio el anterior. ¿Sí? Claro. Una vez que yo ya tengo marcado, supongan que lo voy a poner apenas un poquitito más acá adentro para que marco la cintura, o sea, uno, ¿sí? Desde la cadera hacia arriba, y desde este punto 5 que marqué, lo llevo hasta la altura de tiro, y de la altura de tiro dibujo mi tiro. Bueno, fíjense que ahí está extremadamente exagerado, ¿sí? Sí. Esto corresponde al delantero. Ahora, en el costado es exactamente igual, ¿sí? O sea, no en el trasero. Pero en la altura en esta altura, yo lo que voy a hacer es extender en la altura de rodilla, voy a extender una línea. Esta línea, yo desde acá, o sea, desde donde yo marqué, se me fue, bueno, no me permite girar, ¿no? Desde el tiro hacia la rodilla, ¿sí? Lo voy a hacer una línea recta. Pero voy a marcar, ven que yo acá tengo como una línea auxiliar acá. Sí. Yo voy a marcar, ¿sí? De acá a acá, una línea. Ahí. Yo tengo que medir cuánto tengo de acá hasta acá. ¿Cuánto mide? ¿Sí? Esto. Esto, una vez que yo sé cuánto mide, lo tengo que trasladar acá. Por lo general, o sea, si acá me mide 35, yo tengo que hacer que esta línea, ¿sí? Esta línea mide 35, tengo que hacer la que coincida con esta línea acá. Por lo general siempre es un poquito más abajo, ¿sí? Del tiro que nosotros teníamos marcado anteriormente. Una vez que ya bajamos esa línea, volvemos a redibujar nuestro tiro. Redibujamos el tiro, pero queda un poquito más abajo, ¿sí? Y acá hacemos lo mismo que hicimos con el anterior, medio centímetro, y le damos hacia adentro para que nos quede esa puntita. Obviamente acá me olvidé que tenía que marcar la pinza. ¿Sí? En la espalda la pinza está entre 12 y 15 centímetros. Esto es en el trasero. Entre 8
y 10 en el delantero. ¿Se entendió, Lau? Sí, Ustedes cuando hacen alguna línea que está en forma diagonal, ¿sí? Oblicua, siempre sí, tienen que tomar lo mismo que si yo, por ejemplo, hago en una remera, por ejemplo, vengo acá así y hago, o vengo y hago un evasé, ¿no? Yo lo que tengo que tomar es esta medida, si por ejemplo esto me da 50, acá al costado tiene que darme 50. claro, Pero lo que no significa que esos 50 queden a la misma altura que acá. Por lo general siempre esos 50 quedan un centímetro y pico, arriba de la línea que tendría que quedar. Entonces nos queda como una curva, ¿sí? Es lo mismo en exacto, este. En este te claro, tiene que dar, acá te da 35 y acá te tiene que dar 35 la unión de esta claro, línea con esta. Es la intersección. Ustedes tienen que, por eso les digo que tienen que estirar la línea de la rodilla, estirar esta línea, entonces toman esta medida y esta misma medida la trasladan hasta que se toca en alguna parte con esta línea. claro. Tienen que sí poner. Bien. Acá ya tenemos directamente el molde base marcado, ¿sí? Tanto el delantero, acá tenemos el delantero y arriba tenemos el trasero. Fíjense que solamente en la altura de la cintura, en el costado, se mantiene el mismo largo, ¿sí? En el delantero, por ejemplo, se bajan 2 centímetros y en el trasero se sube 1,5 centímetros y se entra en medio centímetro. Eso es porque nosotros tenemos el cuerpo, o sea, si nosotros lo vemos esto de costado, la cintura, la parte de la cintura, más allá de que nosotros acá tenemos la cola, en la cintura tira hacia adentro. Entonces, si yo esto lo dejo en forma paralela como este, el pantalón me queda acá, en la altura de la cintura, como una bolsa, y cuando me siento se me ve el calzón. Eso es lo que comúnmente terminamos siendo plomeros. Perdón si hay alguna que tiene marido plomero, pero es lo más común, plomero, cualquier persona, hombre que trabaje, siempre se le termina viendo el calzón porque no, nada, el pantalón no les queda ajustado a la altura de la cintura, entonces al no quedarle ajustado, cuando se agachan, terminan mostrando algo que no quieren mostrar. Entonces es por eso, ¿sí?, que se sube y se entra 2,5 centímetros y se sube para que calce bien, porque obviamente nosotros tenemos la parte de la cola que tiene que calzar, ¿sí? Nosotros necesitamos que el pantalón entre y calce acá. Una de las cosas esperen, en serio, por ejemplo, si nosotros queremos un calce profundo, lo que tenemos que hacer es darle a esto más tela. ¿Cómo le damos más tela? En vez de hacer una curva tan pronunciada, es armar la misma curva, pero dándole un poquito más de tela. Cuanto más tela, más hacia adentro se mete el pantalón. ¿Sí? Si nosotros le sacamos tela, o sea, le hacemos la curva mucho menos pronunciada hacia adentro, no calza. ¿Te acuerdan los calces profundos de cuerpo y alma? Esos pantalones que
Yo nunca entré en ninguno de esos, igual. Yo, la verdad que nunca pude entrar en ninguno de los de Cuervo y Alma. No había, nunca pude entrar en esos. Pero el hecho de esos pantalones, ¿sí? Era esto. Principalmente el darle más profundidad. Después están los pantalones estilo colombiano, tiro colombiano, que hace que como que la cola estuviese más parada. Pero bueno, a eso hay que agregarle más pinzas, o sea, los colombianos tienen un corte a la altura de la cintura con varias pinzas, ¿sí? Que esas pinzas lo que hacen es darle más tela. Las pinzas, aunque nosotros no creamos, las pinzas lo que hacen es dar tela, y vos decís, pero bueno, vos haces la pinza, pero después la cerrás, ¿y qué haces con lo que queda? O sea, si la cerrás, le estás sacando tela, no, porque cuando ustedes le hacen las pinzas, esas pinzas no están, se cierran acá arriba, un poquito más acá abajo, pero todo lo que sobra de este lado es tela que va a sobrar para poder acomodarse el cuerpo. Entonces, por eso también es una manera así de tener un pantalón donde calce mucho mejor. ¿Ya? Cuanto más tela tenga, mejor va a calzar. No es al revés que uno piensa, de, bueno, le saco tela para que me calce mejor no. Porque si le estamos sacando tela, estamos sacándole espacio para que nos pueda contener el cuerpo. A ver, denme un segundo, chicas. Ay, Dios, yo la vi más. Ya estoy con ustedes, chicas. Bueno, bien. Hasta acá entonces se entendió todo. Bien. Bueno, voy a borrar todos los dibujos. Ahora les voy a mostrar, ¿sí? Cómo podemos hacer los diferentes tipos de botamangas. Los diferentes tipos de botamanga. Ahí el tiro. Esta es la altura de rodilla. La rodilla me queda un poco arriba, pero ahí. Bien. Porque hoy les dije, ¿sí? Que dividieran el molde a la mitad. Esa mitad nos va a permitir saber hasta dónde, dependiendo de qué, poder marcar nuestro ancho de botamanga. Por ejemplo, si nosotras queremos una botamanga cigarret, un chupín, cigarret es bien achupinado, bien finito, lo que hacemos es, desde el centro de esa botamanga, marcar hacia cada lado 8 centímetros. 9 centímetros, 9 y 9. Esto tengan en cuenta que
depende del cuerpo de cada una y del tobillo, porque fíjense que por ahí con 18 centímetros no le va a entrar, o sea, sí, 18 centímetros, 18,36, puede ser que les entre o no el pie. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces, desde la línea de cadera, desde la línea de tiro, perdón, de un costado, unimos aquí, y desde el otro costado unimos acá. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro cigarrete. En la altura de la rodilla marcamos 1 centímetro y 1 centímetro acá. Entonces, lo que yo hago es marcar ahí y lo que hago es, ven al chico. Y ahí. Ven que lo voy a volver a marcar porque acá hay doble. En la altura de la rodilla entro 1 centímetro. Y de acá a acá marco 9 centímetros para cada lado. ¿Sí? 9 acá y acá 1 centímetro. Desde la línea de cadera, de tiro, perdón, voy hacia la rodilla y de la rodilla, lo voy a marcar al revés, voy hacia acá. Y lo mismo al revés, desde el tiro hacia la rodilla y desde la botamanga hacia la rodilla. Entonces ahí nos queda, ¿sí?, el cigarrete. El pantalón recto es desde el rectángulo, ¿sí? Acá ya no tenemos que marcar lo que yo les marcaba desde el rectángulo marcamos de afuera hacia adentro 2 centímetros y del otro lado 2 centímetros de afuera hacia adentro. Nuevamente, lo que vamos a hacer es unir con una línea recta desde acá a acá y del otro lado. Mira. Y esto correspondería a un pantalón recto, ¿sí? Con una botamanga recta. Ahora, igual esto no se preocupen, yo se los estoy explicando, pero se los voy a mandar en una punta, así que quédense tranquilas que lo van a tener. Si vamos a trabajar con un pantalón Oxford, a la altura de la rodilla vamos a entrar 1,5 centímetros, ¿sí? 1,5 hacia adentro. Y hacia afuera, desde el borde, ¿sí?, del rectángulo, marcamos 2 centímetros de cada lado. Entonces lo que hacemos es unir desde el tiro hasta la rodilla, desde el tiro hacia la otra rodilla, y de ahí hacia afuera. Fíjense que acá me quedó bien en punta. Lo que nosotros tenemos que hacer una vez que marcamos eso es limar eso, ¿sí? Y que nos quede ahí. Tengan en cuenta que esto no tiene que quedar así en punta, sino que cuando queda alguna punta siempre lo que se llama es limpiar. Generar una curva para que eso cuando después lo trabajemos así. Ay, Dios. No, alergia ya no creo, porque este clima de miércoles nos va a terminar llevando a medio mundo. Y el palazzo, sí, el pantalón palazzo, a mí me encantan los palazzos, pero con unos muy buenos zapatos quedan espectaculares. Yo tengo un problema igual con los zapatos de taco, siempre termino comprándome algún piso. No puedo, no sirvo para andar con zapatos de taco, siempre me tropiezo. No, un desastre lo mío. Desde el borde hacia afuera estiran 6 centímetros, de un lado hacia el otro lo mismo, 6 centímetros. Y desde la cadera,
¿sí? Acá es desde la cadera, en el costado estiro hacia 6 centímetros, y desde el tiro hacia el otro 6 centímetros. Entonces ahí nos queda nuestro palazzo. El palazzo por lo general está bien sujeto en la altura de la cintura, ¿sí? O en la cadera, y en la parte de abajo de la cadera nos queda bien amplio. Esto está bueno para poder utilizar con telas que sean pesadas, telas que tengan peso, entonces tienen buena caída, no quedan pegadas al cuerpo y quedan mucho más presentables, mucho más lindas a la hora de armar. Uf. Bien, ¿se entendió esta partecita? Bien. Ahora vamos a transformación. Vamos a transformar este pantalón, ¿sí? En un pantalón de jogging. Les voy a marcar acá. Vamos a marcar solamente el tiro. Voy a hacer el delantero y el trasero para que lo tengan definido. Eh, Bien. Esto es un boceto, ¿sí? De un pantalón. Ahora, el pantalón que nosotros estábamos trabajando, y teníamos la botamanga tirada hacia adentro. Ahora lo que tenemos que hacer es tomarle 1 centímetro, ensanchar 1 centímetro todo esto, ¿sí? Entonces yo le voy a marcar 1 centímetro afuera, listo. 1 centímetro hasta acá, y de acá vuelvo a marcar, sigo marcando pero línea recta. Ustedes tengan en cuenta que acá yo tenía, ¿sí? La curva, ahí, ¿sí? Yo tenía la curva. Yo esta curva la saco, y desde la altura de tiro subo en línea recta por el rectángulo. Y ahí sí vuelvo a unir, ¿sí? Con la parte de la cintura. Fíjense que yo acá estoy agregando más tela, porque por lo general el jogging es más recto a la altura de la cadera. Si ustedes se fijan, la mayoría... No, a ver, uno lo ve chiquito porque obviamente consume el elástico, pero si no sería recto a los costados, ¿sí? O casi recto. Con el otro lado, o sea, con el izquierdo, hacemos exactamente lo mismo. Estiramos, ¿sí? 1 centímetro. Y como tengo acá, otro centímetro acá. En la botamanga, o sea, en el tiro de la espalda, lo que hacemos es restar 2 centímetros. Y volvemos a redibujar el tiro. Las pinzas, si yo tenía pinzas, las pinzas se anulan, o sea, directamente no se dibujan, o si se dibujan, no se cortan, no se cosen, no nada. Y lo que hacemos es agregar el ancho, sí, del elástico. El ancho del elástico y después el doblez, ¿sí? Volvemos a agregar otro pedazo que es el doblez. Y en la botamanga agregamos el puño, ¿sí? Si nosotros le queremos poner puño, ¿de cuánto va a ser ese puño?
Fíjense que con el molde base, una vez que ya tenemos el base, la modificación que hice, o sea, no es mucha, pero ya tenés el pantalón de jogging. Bien, ¿esto se entendió? ¿No se entendió? Por ejemplo, tengan en cuenta que ¿sí? Este pantalón está a la cintura. Para las chicas más jovencitas, el pantalón a la cintura no lo quieren. ¿Sí? Porque porque está muy arriba, pantalón de vieja. ¿Qué pasa casi? Pantalón de vieja, me queda allá arriba de la cintura. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es bajar esta misma línea en perpendicular, o sea, en paralelo bajamos 5 centímetros. Lo mismo del otro lado. Entonces, al bajar esos 5 centímetros, estamos bajando la altura de la cintura, o sea, la altura de la cadera. Entonces nos va a quedar mucho más abajo y vamos a poder... Una consulta, María, pero si yo bajo de esos 5 centímetros, ¿también modifico el tiro? Lo que haces es, fíjate, ves que yo estoy marcando acá, ¿sí? Sí. Obviamente el tiro vos esto no lo tocas. Ah, Solamente vas a bajar esto. bien. Es más, si ustedes a esto le quieren poner una cintura, que muchos utilizan cinturas de rib, cortan esos 5 centímetros y le colocan una cintura de rib. Bien. Una cintura de puño. Sí, sí, sí. Otros directamente utilizan el mismo jogging, tela de jogging para hacer el doblez, que si ustedes tienen un elástico de 5 centímetros, directamente pueden utilizar estos 5 centímetros que subimos para envolverlo, ¿sí? Y ya le bajamos esos 5. Entonces tengan en cuenta que todos estos moldes no tienen margen no tiene margen. Entonces, cuando ustedes lo lleven a cortar, tienen que marcar todos los márgenes, ¿sí? Todo el margen inferior, superior. Acá abajo, por ejemplo, tengo que agregarle 4 centímetros más o menos, que es la botamanga. Entonces, tienen que ir agregando los márgenes de costura. Acuérdense que esto no tiene margen. Entonces, si no tiene margen y ustedes marcan, no sé, yo por ejemplo marco lo que necesito y cortos por sobre todo esto, cuando yo vaya a hacer la prenda me va a quedar todo más chico. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es hacer el molde, marcar todo el contorno de costura y después coser. Entonces ahí sí. No sé, yo me pegué con un peine, no sé, pregúntale a Sofía. Ay, yo soy, mis hijas están. Cami, acá tenés. Hoy están más. Yo estoy como que ya me estoy sintiendo. No quiero salir. Bien. Hasta ahí se entendió todo, porque ahora vamos a sacar más cuentas si queremos hacer calzas. Ahora, si queremos hacer calzas, nos vamos a meter en un brete. No, no es un brete. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando hacemos unas calzas no se puede utilizar el mismo molde de un pantalón de jogging. Las calzas, por lo general, están hechas con lycra. La lycra tiene un rebote, ¿sí? Cuando uno lo estira, la lycra va y vuelve a su mismo lugar, tanto de izquierda a derecha, hacia ambos lados y de arriba hacia abajo. Por eso se le dice doble rebote.
Se estira tanto como para un lado como para el otro. Entonces, ¿qué tenemos que saber cuando vamos a hacer un molde en lycra? ¿Cuánta elasticidad tiene esa tela? Si yo corto un pedacito de lycra de 10 por 10, y pongo una regla. Esta lycra yo la tengo desde un costado y lo que hago es estirarla. Si se estira 1 centímetro, equivale a un 10% de reducción. Si se estira 2, un 20, y así sucesivamente. Todo lo que se estira esa lycra es lo que yo voy a reducirle al molde. O sea, a las medidas que yo tengo para poder realizar el molde. Lo mismo que de largo. Tenemos que estirar. Por lo general es un 20 y un 15. Creo que es un 15. Yo recuerdo si es un 20 o un 10. Es esto. Hay que perdí la hoja donde estaba la reducción. Lo diré. Acá está. Me parecía que la había perdido. Es un 15, perdón. Un 20 de largo y un 15, un 20 de ancho, ¿sí? Y un 15 de largo. O sea, todas las medidas de altura, si es largo, altura de tiro, altura de cadera y altura de rodilla, esto se reduce un 15%. En cambio, los contornos, letra de doctor tengo, es un 20%. Y bien que tengo el lápiz, si no tuviese el lápiz, no, ahí sí no entienden un pomo. Es con el lápiz, pues en el cuadro no tengo buena letra. Entonces, con las medidas que nosotros... Ay, perdón. Con las medidas que nosotros tenemos y las reducciones, ¿sí? Tenemos que hacer una reducción. Yo igualmente eso se los voy a mandar, así que quédense tranquilas para que tengan una idea. ¿Sí? Tenemos. Si yo tengo un contorno de cadera de 100, si yo hago una reducción del 20%, me queda en 80. Eso dividido 4 me queda 20. Si yo lo dividía en 4, me quedaba 25, ¿sí? Era esa reducción. Sí. Que mi rectángulo se achique 5 centímetros. Entonces, voy a marcar, voy a hacer 2 rectángulos. 2 de 20 por el largo. Porque, ¿qué pasa? Sofía, hacete el puff. Hacete el hora. Voy a marcar, ¿sí? Altura de cadera, altura de tiro y la altura de rodilla. Esto lo tenemos que marcar, obviamente, también con la reducción del 15% del largo.
Una vez que ya tengo marcadas todas las reducciones, lo que hago es sacar la cuenta, ¿sí? El 15% del contorno de cadera, del cuarto de contorno de cadera. Esto me va a dar, ¿sí? El ancho del tiro delantero. ¿Y qué hago? Lo marco acá. En el delantero bajo 2 centímetros y en la espalda, en el trasero, espérenme. Pero me acuerdo en el trasero cuánto subí. Un centímetro y medio. Acá bajo 2 centímetros y acá subo 1 centímetro. ¿Qué hago? Y entro, perdón, 1.5, entro 2 centímetros, entro 2, subo 1. Desde acá marco una línea en diagonal. En esta altura marco lo mismo, o sea, el mismo tiro lo marco 3 veces. Y vuelvo a redibujar, ¿sí? El tiro delantero. En la altura de la rodilla voy a marcar 2 centímetros hacia adentro, que ahí es donde, y el ancho de la botamanga, que puede ser de 10 centímetros para cada lado. Desde el tiro hacia esos 2 centímetros de la rodilla, marco ahí, y ahí una línea recta. Acá nuevamente una línea recta. Y ahí tendríamos la calza preparada. Esta calza no tiene costura al costado, ¿sí? Solamente va a tener costura en los tiros y en la entrepierna. O sea, nos ahorramos una costura. Tengan en cuenta que cuando vayan a coser lycra, de coserla con alguna puntada, o con un zigzag, o con alguna puntada, ¿sí? Que simule un zigzag. Que es lo que nos va a permitir y dar elasticidad a la calza. Pues si lo cosemos con costura recta, la calza nos la ponemos, nos agachamos, fuimos a Zumba, nos agachamos y se nos rompió la calza. María, ¿qué tipo de hilo nos sugerís? Y el hilo tiene que ser hilo de poliéster, pero si tienen hilo en la bobina, ¿sí? En la bobinita que va abajo, Sí, utilicen hilo de overlock. claro. Rellenen la bobina con hilo de overlock. Eso usan las chicas que hacen lencería para darle un poquito más de elasticidad con las máquinas familiares. Pero no les recomiendo usar directamente costura recta. No. Claro. Lo que sí pueden hacer es que cuando cosen, ¿sí? Cuando hacen la costura del pantalón de los tiros, es coserlo con una costura. Si lo hacen con recta, pueden coserlo con una costura recta. Una costura recta, dan vuelta al pantalón y hacen un refuerzo, o sea, tiran uno de los costados, por ejemplo, esto es lo que me sobra de tela, lo tiro hacia un costado y le paso una costura recta por acá arriba. Si tienen la aguja doble, es mejor la aguja doble, ¿por qué? Porque más allá de que queda como decorativo con la aguja doble, lo que va a hacer es que la aguja doble arriba, en las familiares, hace costura recta. ¿Sí? Arriba se ve como si estuviese recto, pero abajo tiene un zigzag. Sí.
Entonces ese zigzag va a hacer que nos dé la elasticidad que se necesita y que no se les abra, ¿sí?, de manera tan fácil. Porque si, ya les digo, lo hacen con costura recta, una calza, y a la primera fuerza que le hagan, se reventó la calza. Claro. En cambio, de esta manera, más que nada, en la altura de los tiros, haciendo este refuerzo, mejoramos un poco más la calidad de la calza. No les digo de hacer ese mismo refuerzo en toda la calza, pues se les va a complicar a la hora de coserla, porque ya llega un momento que la máquina no pasa. ¿Sí? Pues empezamos a pasar desde acá arriba y ya llega acá un amontonamiento de tela que no hay forma de pasar. Pero, por ejemplo, si utilizan esta costura, ¿sí?, en una de las familiares pueden llegar a tenerla, ¿sí?, este patrón hace que este zigzag, o sea, dos puntadas rectas, un zigzag, dos puntadas rectas y un zigzag, este zigzag les va a dar la posibilidad de estirar la tela y que no se les rompa. ¿Sí? O sea, no les digo que no se les va a romper, pero por lo menos que un poquito más de vida útil va a tener, sí. Lo ideal, la idea es coserla con overlock. Pero si no tenemos overlock, esta es una opción para poder coserla. Y las terminaciones, hacerla con la doble aguja. Si tienen la doble aguja, no sé cuánto estará ahora. La última vez que me compré una y encima la rompí al toque, me quería morir porque me salió una fortuna. Pero las doble agujas están caras. Me salió, mira, creo que me salió más barato arreglar la tapa costura que comprarme las agujas. $850, mira. Pero bueno, si las sabemos usar, no pasa nada. Y si las máquinas andan bien, está bueno las dos agujas, ya les digo, dan esas terminaciones o nos permiten hacer esas terminaciones como puños, en los cuellos, que al tener el zigzag en la parte de atrás, da la elasticidad y no se corta tan fácil, ¿sí? Más que nada en remeras, si hacemos un bajo, el doblez en una remera con el doble aguja, no les digo que no si hacen un estirón, por ejemplo, vieron que los chicos a veces se tapan las piernas con las remeras. Hacen así, las hacen de goma, las estiran, y si están hechas con esa aguja, donde las estiren me hace crack en la puntada y van a empezar a escuchar que los puntos se empiezan a desarmar. Bueno, eso es porque obviamente está hecha con este tipo de máquina. Si está con la otra, depende del tipo de qué tan ajustado esté, porque mucho pasa también con la tapacosturas, si están, la puntada está muy, muy apretada, cuando pegan el estirón o cuando estiran la prenda, igual la tapacostura se rompe, sí, se rompe la costura. Pero bueno, son cositas que pueden llegar a hacer, o sea, que se pueden hacer, sí se puede trabajar con la máquina familiar, pero cuesta un poquito más. Bueno, esperen que me voy a poner acá. Cuesta un poquito más, pero se puede. ¿Sí? Poder se puede lograr, pero cuesta un poquito más armarlas. Yo en los apuntes que les voy a mandar, también hay para hacer una babucha. ¿Sí? Se las voy a mandar para la que la quiere. Ya las babuchas ahora no se usan mucho, pero para las que le han resultado cómodo y quiere volver a encontrarse con una babucha, puede hacerla. Yo babuchas no, porque me paso. O las babuchas esas que venían por allá abajo, no las podía usar. Tenía que andar con pantalón, con shortcito, más las babuchas, no era negocio. Exacto, entonces para la que la quiera usar, o sea, la que la quiera hacer, también lo puede hacer. Las babuchas se pueden hacer con modal, ¿sí? Con lanillas. Por ejemplo, con el molde de jogging pueden hacer los pantalones de lanilla. ¿Sí? Pero el pantalón de lanilla, ¿vieron esos que vienen como palazzo, que son, o sea, que son bien amplios? En vez de
ajustarle abajo la botamanga directamente es hacerlo en rectos. Recto costado, casi bien recto en el tiro, y tenemos un pantalón bien amplio, sí, en las piernas. Yo me hice uno de esos, pero para dormir. Tengo uno de esos para dormir como pijama. Es lo más calentito que hay. Tengo puesta una que no uso con gusto. Sí, chicas, o sea, hay que buscar estar lo más cómoda posible. Yo porque ahora me tengo que ir, o sea, por lo general siempre ando con remera, pero hoy estoy con jean puesto ahora porque tengo que salir. Porque si no, estos 15 días de vacaciones, que calza, pantalón, esos tipos de pantalones no me lo sacan ni. Sí, modo vacaciones, exactamente, modo vacaciones. El sábado y el domingo vinieron 2 mamás a buscar, una primero y después la otra a buscar a unas compañeras de la mayor que se quedaron a dormir, y yo les digo, perdón mi pinta, pero estoy en modo vacaciones. Creo que era el modo croto, era poco. Ando con un buzo largo que está lleno de hilos, porque obviamente estoy trabajando, entonces estoy con todo lleno de hilos, zapatillas de lunares, no, era impresentable, los pelos todos parados, impresentable. Pero bueno, hay que acomodarse y estar cómoda, más que nada como estamos trabajando en casa y con estos fríos no te dan ganas ni de salir. María, una Así que, consulta. sí, ¿Cuántas clases quedan o si quedan clases? sí quedan, creo que quedan 3 o 4. Ahora después me voy a fijar. Porque a ver, para que me fijo ahora. No me acuerdo. A ver, ¿cuánto? No sé. A ver, para que. Ay, Agustina. Agustina. Nunca me acuerdo por el nombre. Pobre Agustina. Siempre me olvido el nombre. A ver, ella me ha mandado un montón de audios, pero creo que lo tengo por escrito, el fecha de inicio y de final. Acá. Moldería comienza el martes 7. Martes 7. Pues yo ya tengo la fecha de los que arrancan después. Ah, Así que 2 del 8. Ah, no, nos quedan muchas clases. no. La semana que viene. La última. Che, tan rápido se me pasó. Seguimos con vos si querés, ¿no? Profe, una consulta. ¿Y cómo sé Sí. si quedé para el próximo curso que yo quería seguir? ¿Con cuál? Con el que sigue, el de transformaciones. El de confección, mira, te van a mandar un mensaje. O sea, más que seguro el de confección todavía me faltan 1 o 2 clases más todavía, porque ellos arrancaron una semana más tarde. A ver, Ah, bueno. moldería básica el 7 de junio. Ya fueron las 8, miércoles. Ya se me pasó. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. La semana que viene es la última clase. Bien, igualmente yo a ustedes les debo una clase, ¿sí? Que esa clase yo se las voy a mandar grabada, que va a ser, la semana que viene vamos a hacer pollera, y la que falta, la clase que falta, que tenía que, esperen, que ahí perdí. Dar pantalón, pollera y vestido, exactamente. La que me faltaría, que es la clase que yo no les di, se las voy a grabar y les voy a armar un vestido, o sea, les voy a enseñar cómo armar la parte de vestido, ¿sí? Entonces así ya les quedarían todas las piezas listas. Donde encuentre, ahora después voy a buscar, porque el otro día les pasé un montón de moldes, ¿sí? Les pasé moldes y les pasé algún que otro libro. Me voy a fijar de los libros que tengo, cuáles son los que tengo para pasárselos. Entonces, los libros siempre nos ayudan. Fíjense, yo el que tengo
Este es el detalles grandes. Este lo amo porque tiene unas cosas, más allá de que por ahí ya están como medias pasadas, pero la podemos ayornar, o sea, uno puede hacer algunas modificaciones. ¿De qué autora es ese? Este es de Miguel Ángel Cejas. No sé si sigue vivo pero bueno. ¿Para qué lo voy a anotar? Miguel Ángel. Yo el otro día les mandé uno de Miguel Ángel Cejas. Es un PDF, pero no es el detalles grandes. No es el detalles grandes, es el detalles común. Este ya les digo de qué año es, porque es del 2000 y pico, o 96 creo. No, 2007. Este es del 2007. No hace tantos años. Pero esta es la tirada, una tirada de 8000 ejemplares. Pero no sé si no sé qué edición es. Tiene polleras, vestidos, camisas. Esta camisa, amo esta camisa. Yo les digo, me la hice y queda preciosa. Indica qué tipo de telas para usar. Si puedo llegar a hacerle lo que pasa es que me lleva mucho tiempo escanearlos. Claro. Este vestido, cuando tenía unos cuantos kilos menos, me lo hice en 2 horas, con molde y todo. Arranqué temprano, lo terminé y me lo llevé para una fiesta de fin de año de mi hija. Así como iba con algún que otro hilo colgando. Pero bueno, tenía que armarme algo y ponerme algo. Pero esa es la ventaja, chicas, que les va a dar saber desde dónde parten el molde, ¿sí? El tema es saber desde dónde parte. ¿Por qué? Porque muchos podemos copiar moldes, o sea, yo también arranqué y hago moldes, o sea, copio un molde, pero si yo quiero saber ese molde, modificarlo a mi tamaño, o modificarlo para que a mí me quede, yo tengo que saber desde dónde parte. ¿Sí? O qué es lo que puedo modificar para que el molde base me quede como lo que yo estoy viendo ahí en la revista. Entonces, teniendo el molde base es donde nosotros vamos a poder aprender a hacer las transformaciones, si no es muy complejo. Vale. Pero yo siempre les digo, yo soy muy hincha, y eso me quedó de mi profe de moldería cuando estudiaba en Piazza. Me volvía loca con todas las indicaciones. Yo no le ponía ni la mitad de las indicaciones, pero si yo las sé, le digo, ¿para qué las necesito? Vos tenés que ponerle todas las indicaciones, y así las vuelvo locas a ustedes, y me dicen, vos tenés que saber hacer la moldería base. Le digo, pero yo no sé hacer, pero tenés que hacerla de tal manera, y tenía razón, ¿sí? Tenía muchísima razón, era una persona, lamentablemente se fue muy temprano, muy joven, pero que me dejó, o sea, dejó algo muy grabado en mí, o sea, el hecho de la parte de moldería, la parte de confección, de hacer el punto flojo con algunas cosas. Me taladró la cabeza al punto de que su taladro obviamente quedó y dejó huella. Entonces yo trato de hacer lo mismo, o sea, de traspasar el mismo consentimiento, el mismo sentimiento, porque nada, quedó como algo muy, muy marcado, y varias de amigas que hemos quedado después de ahí, de que hemos quedado de diseño, la extrañamos. Lamentablemente no está más, pero una persona con, además, diseñaba como los dioses, y cosían, y les explico. Pero bueno, dejó huella, o sea, dejó su huellita en cada una de las que tocó, así que bueno, a veces también yo quiero, aunque sea un poquitito, aunque sea muy poco, dejar una huellita y que algo les quede, y que lo puedan y lo sepan aprovechar a favor de ustedes. Voy a ver la grabación para armar mi molde. Perfecto. El molde, o sea, el molde base pueden usar fiselina, ¿sí? Para poder probárselo
acuérdense que cuando lo armen, de poner el margen de costura. ¿Sí? Porque si lo ponen en la friselina, lo cortan y no le ponen el margen de costura donde se lo vayan a probar. A ver, si les entra es porque les quedó grande y no hace falta margen de costura. Si les entra, ahí estamos hay algo que no está bien. Pero sí, bueno, les ponen el margen de costura y aún así, si le pusieron el margen de costura, se los prueban y les queda grande, bueno, fíjense cuánto tienen que achicar de los costados, ¿sí? Cuando vayan a reducir en el pantalón es de los costados, no de la entrepierna, porque si reducimos de la entrepierna, reducimos el tiro. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es de los costados. Si achicamos de los costados, ver cuántos centímetros tenemos que tomar de los costados para que a nosotros nos quede bien, y eso llevarlo al molde, y achicarlo en el molde, y tomarlo en el molde. Entonces, ahí sí. Otra cosa que ustedes pueden hacer, a mí no me gusta marcar el centímetro de costura en la tela. Entonces, ¿yo qué hago? Lo marco en el molde, en el papel, recorto todo el papel, pongo el papel y marco al contorno, y corto directamente lo que ya marqué. Entonces, yo ya directamente el molde ya lo llevo con el margen de costura ya marcado en el papel. Eso a mí me resulta más fácil, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo me olvido, me olvido que tengo que ponerle el margen de costura, entonces ya directamente lo tengo puesto en el molde, entonces no me mando macanas, porque me las mando sí por esa misma razón, porque me olvido que tengo que agregarle ese centímetro afuera. Así que bueno, chicas, las voy a dejar que tengo que salir sin ganas, pero tengo que salir. Bueno, nos estamos viendo y nos vemos, bueno, el martes que viene, ¿sí? Y la que tenga telar o muñequería nos veremos mañana pasado. Nos vemos, chicas. Nos vemos, gracias. De nada.